No me cuentes tu vida. Dame un titular. Bueno, nos va a dar un montón porque es experta en titulares. Lleva media vida dándolos o componiéndolos. Esto me gusta a mí mucho decirlo cuando la persona está a la altura, y en este caso lo está. Es un testigo de la historia reciente de España. Y eso dice mucho. Es un orgullo, un placer, un honor de tener a mi madre televisiva con nosotros aquí hoy en Dame un titular, Rosa Villacastín. Qué pasada tenerte. Bueno, y estar contigo. Me acuerdo la primera vez que te puse delante de una cámara. A Bueno, ti. fue ella. Sí, amigos. Sí, esto va a dar muchos titulares y acaba de dar el primero. La primera vez que yo me puse delante de la pantalla fue porque Rosa vino a decir esto de, oye, tú... Sí. Yo creo que darías bien. Yo creo que darías bien con otro compañero maravilloso que Con ya Paco no está, con Blanco. Paco Blanco. Y Sí, dije, me señor. vais a hacer la crónica del corazón, de las revistas del corazón. Sí, Oye, señor. os pusisteis allí como quien hubiera nacido delante de la cámara. Vamos, qué Y quedó desvirgue. fantástico. Y ahora ya, fíjate. Vamos, lo que ha llovido. Esto era el 97 y a mí me gusta contextualizar mucho. Eh, Rosa Villacastín dirigía y copresentaba con Ana Rosa Quintana Extra Rosa, que fue un pelotazo. Fue aquel programa que digamos que desbancó al ¿Qué me dices? En su día Telecinco, que Antena 3 no sabía cómo hacerlo. Y fue ella, señores y señora. Claro, es que eran programas muy diferentes, ¿no? Ellos eh, provocaban mucho a los cantantes, a la gente famosa y tal, y nosotros era todo lo contrario, era información que no daban, porque Ana y yo nos leíamos las revistas inglesas, francesas, entonces nunca sacamos a esos personajes habituales en aquella época, pues Belén Esteban, Rocito, todas. No, había una máxima de Rosa Villacastín como directora que decía, no, aquí sacamos a gente que trabaje. Exacto. ¿Te acuerdas o Sí, no? y empezando por vosotros, porque yo nos conocía, acababais de hacer el máster, Sí, estábamos de eh, práctica, de hecho. y dije, oye, pues tienen ganas, hay que Ujú. coger gente joven que tenga ganas de hacer cosas. Sí. Y efectivamente fue un exitazo, pero por vosotros, porque os dejasteis la piel. Bueno, es que hay que decir muchas cosas. Mira, yo no sabía que íbamos a empezar por aquí hoy. Estamos en la Zapatería Estudio. Ya sabéis que os podéis suscribir porque tiene más contenido. Esto es Dame un titular. Y de verdad, no sabía que íbamos a empezar por aquí, Rosa. Tenemos una súper sorpresa también que daros, pero creo que va a ser para el segundo episodio porque vamos a hacer dos con Rosa, porque, en fin, su larga trayectoria, que se suele decir, da pa' mucho. Pero ya te digo que tú arriesgaste mucho y eso que tenías el cometido de desbancar un programa súper consolidado. Recuerdo, 97, Antena 3 no sabía qué hacer y con esa sobremesa. Pero tú descubriste a Jorge Javier Vázquez, por ejemplo, que le Claro, diste esa claro. oportunidad. Jorge ya hacía la calle, pero es que había más gente. Es decir, que tú no ibas al Valor Seguro pese a la agenda que tú ya Bueno, tenías, teníamos colaboradores como José Luis de Villayonga, por ejemplo. con Antonio Burgos, o Carlos, sea, eh, Carlos, sí, hoy ahora no nos acordamos, pero Carlos García, bueno, que tenía un que lleva, estilo a la bueno, hora era el de típico hablar. pijo, Eso es, que no eran asistentes, sino que lo que tenía era el mayordomo. Bueno, era una total. mezcla yo creo que muy compacta y que a la gente le cayó muy bien. Por ejemplo, Jorge Javier, yo le conocí porque me fue a hacer una entrevista. Y iba a empezar el programa casi y le dije, tú eres muy bueno, tío. ¿Por qué no te vienes conmigo? Ay, no, porque Jorge era así. No, que no. Pero que sí. Y le volví a llamar y digo, oye, que está el contrato. Que está el contrato que te está esperando. Y bueno, demostró ser una bomba. Sí, claro, a eso voy yo con tu olfato. Que tú podías saber que alguien era muy bueno, pero ojo, delante de una pantalla la gente cambia, la gente se achica o se agranda. Y Jorge es un tipo, que lo conocemos los dos desde entonces, muy introvertido, sin cámaras y que lo llena todo con la cámara. Es decir, que tú tuviste ese olfato. A mí me fascinó su risa.
Sí, ¿verdad? Todo con eso que se reía. Ahora ya no se ríe tanto, pero, verdad, es pero verdad. en aquella época se reía mucho y además se Mm. reía con ganas y cogía los personajes. Él no era muy incisivo en cuanto a insultar ni nada de eso, pero tenía una ironía Socarrón. que Sí, 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 sí. y llenaba el plató y lo pasábamos fenomenal. Sí, sí, sí. Bueno, hemos dicho oportunidades. Vamos a hacer un viaje hacia atrás porque a ti te dieron las mismas oportunidades que tú has dado, Rosa. Es decir, estamos ya hablando de una Rosa y ya digo, vamos a hacer un flashback porque esta mujer, tú empiezas a finales de los, bueno, en los 70 ya Sí. porque Entró en televisión estabas estudiando y ya y estabas trabajando, trabajando. claro, trabajaba en la universidad, Ujú. ¿Te dieron estudiaba y esas trabajaba. oportunidades o no? Hombre, me dieron una oportunidad de que yo había escrito un artículo, lo mando a la estafeta literaria, ese artículo la censura no lo pasa, pero se lo llevan a Emilio Romero, La censura no lo pasa. ¿Qué no año lo pasa. era? Pues mira, era que me metía con los Estados Unidos. ¿Y qué año era? Por Pues poner era más o menos. en el 70, un poquito antes del 70, o Es sea, decir, unos meses finales de la antes. Sí, sí, dictadura, sí. tú ya Y el- envías un primer esto y el sí. primero que haces te lo Y el censuran. primero, claro, Tenemos un titular. y me llama Emilio Romero, bueno, me llama la secretaria y me dice que vaya a verle. Yo ni sabía quién era Emilio Romero tampoco. Ujú. Y llego y cuando iba a entrar me dice, no, no, yo estoy esperando a una señora. Digo, ah, pues esa no soy yo. Yo iba con una minifalda, ¿verdad? Unas botas hasta arriba. 23 añitos más o Sí, menos sí, me más o salen. menos. Ujú. Y le digo, pues creo que soy yo. Y viene la secretaria y dice, que sí, que es ella, que es ella, que se siente. Me pasé toda la entrevista tirando de la minifalda porque, claro, los ojos de aquel hombre que tenían rayos X. Y Vamos. entonces me dice, bueno, yo le llamo porque quiero ofrecerle un trabajo. Digo, ¿a mí? ¿Por qué? Y me dice, me ha gustado lo que ha escrito y tal, y me gustaría que hiciera una columna de vida cultural. Y digo, pero yo no he hecho periodismo, yo estoy en la universidad, hago letras, pero no he hecho periodismo. Y dice, no, si a mí eso me da igual. Yo Toma sé ya. cómo usted escribe. Ajá. Y dice, Emilio Romero, director en ese momento del diario que era el Pueblo, que Dios, era Dios. era Dios. Todos han pasado por sus Pues manos le dije, pues después, no. ¿no? Digo, Claro, una hombre, gran desde Cebrián cosecha todos, Onega, de todos. periodistas, sí, sí. Pues le dije que no. Dije que no. Con un par. Y me dice, se va a arrepentir. Bueno, si se arrepiente, sube otra vez. Entonces, el amigo que le había mandado el artículo a él, cuando yo llego abajo, me dice, ¿qué te ha dicho? Digo, ese está loco, ¿no? Digo, pues no me ha ofrecido una columna y dice que le has dicho que no. Sube ahora mismo y dile que sí. Bueno, me subió en la escalera y llegué y le digo a la secretaria, oye, que tengo que hablar con él. Dice, ¿te vas a quedar? Digo, pues creo que sí. Pero fíjate qué canalla, me puso de horario 9 de la noche a 6 de la mañana para que aprendiera a hacer el periodismo de bajar a los talleres, de salir por la noche, de los accidentes que había. Y luego a las 8 entraba a la universidad en el archivo donde yo trabajaba, el Toma ya, archivo Rubén ni un Darío. horario de basurero panadero De es todo. tan difícil como ese. 9 de la mañana, Sí. 9 de la noche, digo, Perdí el sueño para toda la vida. O sea, no he Guau, vuelto a recuperar el sueño. toma ya. Pero la verdad es que aprendí todo, vamos. Ujú. Y bueno, y te dio una oportunidad, eso, para, digamos, formar o mejor todavía, no formar parte de la historia, digo, sino contar parte de la historia reciente de este país tan importante que nos ha llevado de una dictadura, Claro. transición a democracia. Tú cuentas, lo has contado, creo que incluso en uno de tus libros, cómo viviste el golpe de Estado en el Congreso, dentro del Congreso. Claro, porque yo, una vez que hice toda esa parte literaria, que era lo que él quería y tal, ya es cuando a la muerte de Carrero Blanco empieza a interesar la política. Y entonces Emilio Remoro, creo que con muy buen ojo, quitó a todos los antiguos corresponsales que estaban en el Congreso y nos metió a mujeres. Toma Metió a ya. Julia Navarro, a Mercedes Hansan, a mí, también estaba Montero, bueno, Ujú, había todas las mujeres, ¿no? ujú. Porque él Rosa decía que... Montero. Sí, Rosa Montero, estuvo Ujú. en Pueblo también. Julia Navarro, que ahora Julia mismo es Navarro, autora de bueno, pero bestseller. entonces tenía 22 años, 21 años, era más joven que yo. Sí, sí. Y ella además después se Claro, pero especializó Emilio mucho Romero, en fíjate si tuvo eso. tribunales. Decía, a ver, si yo mando a estos carcamales, los nuevos, los de las chaquetas de pana y todo eso, no le van a hacer ni caso. Entonces voy a mandar a chicas que vayan con las minifaldas y tal. Y Claro, tú te atrevidas, haces, claro, ¿no? Porque supongo que el claro. olfato también está Entonces ahí, ¿no?
es que entonces la relación entre políticos y periodistas era total. Yo prácticamente vivía en el Congreso. Bueno, pues yo y todos, Tan ¿no? total que dame un titular, por favor, es para que no Bueno, se también me surgieron olvide. muchos enamoramientos, ¿eh? Ah, sí, sí, no para de darme titulares. Pero por favor, cuéntame ese momento en el que Adolfo Suárez te, te pedía, por favor, cuéntalo tú, ¿qué te pedía Adolfo Suárez? ¿El voto o qué? No, A claro, ver, me a ver. decía, ¿tú me has votado? Y yo le decía, no. ¿Pero por qué no me votas? Digo, hombre, porque te conozco. Pero todo tiene su explicación. A ver, los Pongamos dos somos de contexto, por Ávila, favor. los dos Primero era somos... el titular. Los dos somos de Ávila. Yo le conocía muchísimo porque en el diario Pueblo, el secretario general del movimiento, que a ti eso ni te suena, era el que entregaba los premios de Pueblo, que eran Ujú. muy famosos, muy famosos. Venían todos los artistas, venía todo el mundo. Claro, yo le conocía así. Y entonces, pues él, yo decía, primero, ¿cómo va a ser presidente? O sea, no me cabía en la cabeza que fuera a ser presidente, ¿no? Pero a mucha otra gente tampoco. Luego resultó ser un magnífico presidente y yo creo que no se le ha hecho la justicia que había que hacerle. Ujú. Porque se atrevió a hacer cosas que no se atrevía nadie, como legalizar el Partido Comunista, enfrentarse a un partido que eran cuatro, pero cuatro mal avenidos, ¿no? Entonces, yo viajé mucho con él en esa Ujú. y se lo comían las En el mujeres. antiguo Falcon. Claro, claro, se lo comían las mujeres. No te puedes imaginar. Y un De día que verdad. sí, un Bueno, día a ver, viniendo de buena Almería, planta y encima un día buen viniendo cargo. de Almería, Ujú. cuando ya montamos en el avión, le digo, a ver, saca lo que te han metido en el bolsillo. Y eran 2 o 3 ¿Algún teléfono? teléfonos. Y él se lo tomaba muy a risa. La verdad es que tenía un carácter estupendo, pero le amargaron mucho al final. Ujú. Eso ahora que estamos con lo de los bulos, quizá haya que recuperar también esa parte de las barbaridades que le Ujú. dijeron. ¿Te refieres al final de su vida política o al final de su No, no, vida? de su vida política. Él Sí, dimitió, él ¿verdad? tuvo que dimitir, Eso es. se marchó. Y luego, fíjate, la gente no lo sabe, pero es que en aquella época las diferencias políticas eran diferencias en el Congreso, pero no en la vida personal. ¿Cómo se llevaban fuera? Bueno, Porque claro, a ti te se pilla, llevaban muy volviendo bien. a lo de antes, a ti te pilla el golpe de estado en el bar, creo que me contaste en No, cierta no, no, yo ocasión. estaba en la puerta con ¿Sí? Julián Lago y nos tiraron al suelo los guardias civiles y pasaron encima de nosotros. Entonces yo vi una puerta abierta, me metí y era el despacho de Landelino, que era el presidente del Congreso de los Landelino Diputados. Navilla, Landelino la Villa, que era el presidente. Y que estaban era todos los el CDS escoltas, en ese momento claro, también. Ujú. que era, bueno, y que era Centro Democrático, sí. claro, Ujú. estaban todos los escoltas, las secretarias, bueno, acababan de entrar y estaba una persona que luego fue jefe de la Casa Real y le digo, Alberto Aza, digo, Alberto, entra un comando de ETA. Me dice, ¿cómo va a entrar un comando de ETA? Digo, que sí, la Guardia Civil dando tiros detrás. Me dice que no puede ser. Y es que iban unos con unos paramilitares, ¿no? Como esos chalecos que se ponen para meterse en muchas cosas, Sí, 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 que sí. luego resultó alguno ser cercano a la reina Sofía. Bueno, y estuvimos allí mucho tiempo, hasta que Ujú. entró uno con metralleta, nos tuvimos que identificar y ya salimos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana y os quedasteis allí en el bar. Es decir, tú en vez de salir corriendo porque estabas en la puerta, vas y te metes para adentro. Hombre, es que Vaya olfato, claro, ¿no, pero Rosa? hombre, es que no podías, siendo periodista, nos podían matar, Y pero en ahora ese momento no volvemos. lo piensas, Claro, en ese ahora. momento no lo piensas. Sí que hubo un momento que lo pasamos, cuando yo ya me fui, me sacaron del despacho ese y me subieron a la tribuna de prensa, estaban rajando los sillones, estaban rajando los sillones. Y entonces yo pensé, bueno, como alguien tire de un tiro o grite o algo, esto va a ser, vamos a volar, ¿no? Pero yo miraba a Fraga dormido, ¿no? Porque Fraga donde caía dormido. El único que estaba, porque a Adolfo Suárez lo habían sacado y se lo habían llevado y no sabíamos dónde. Ujú. Y el único que estaba, que como estábamos encima lo vimos, era Carrillo y eran todos los tendones estos de aquí, tenso, porque le Tendones del iban cuello. buscando. Sí, sí, sí. Es que le iban buscando, iban preguntando por él. Y Hostia. entonces nadie decía dónde estaba ni nada que se le pareciera. Ujú. Y bueno, pues luego ya es cuando ya se dan cuenta que hay una cámara que está grabando y todo eso, y ya hay mucho follón. Yo les pedí que me dieran permiso para ir al bar con otra, y debió de verme tal cara de pena el guardia El civil, Guardia Civil que que me estaba dijo que controlando. sí, que me dijo que sí. Y fuimos, y cuando entramos, dice, aquí solo la tropa. Y entonces entramos.
muy despacito. ¿Y qué crees que se nos ocurrió pedir? Yo nunca en la vida lo había pedido, un Cuba Libre. Un Cuba Y Libre. estaban todos los guardias civiles. Hay que tener Pero arte. no sé por qué, podíamos haber pedido Coca-Cola, podíamos haber pedido, yo qué sé, cerveza, pero es que yo no bebía. ¿Qué quieren ustedes? Un Cuba Un Libre. Cuba Libre Y que claro, tengo dos se guardias vuelven todos los civiles guardias civiles, con nos metralleta. miran a nosotras así, y dicen, pero, bueno, mirándonos y nosotras ya, perdona, muy acojonadas, ¿no? Y entonces viene el de la metralleta. Ahí te vas a reír. Ay, ay. Viene el de la metralleta, que me había tenido en el suelo en el despacho. ¿Puedo hablar con usted? Digo, hombre, a mandar, hijo, lo Vamos. que tú quieras. Imagínate con la metralleta. Y me dice, no, le voy a decir una cosa. Tiene usted el culo más despampanante que he visto en la vida. ¿Qué dice el guardia Digo, civil? pero ¿cómo lo ha visto usted si yo estaba boca abajo? Y me dice, por eso. Claro, en cuanto subimos a la tribuna de prensa, la que venía conmigo, que era otra periodista, lo soltó y salió en todos los periódicos. Sí, ¿o qué? Claro, porque es que también el tío estar pensando en eso cuando estaba dando un golpe de Estado no era lo más normal. No, pero a lo mejor un psicólogo lo explicaría de forma que él De relax. necesitaba por algún lado soltar presión. Pues lo soltó por ahí, hijo. Bueno, hay que decir, llegado a este punto, que Rosa siempre ha tenido muy buen culo. Quiero decir, yo que tengo Oye, confianza... vamos que esto es serio. Yo que tengo confianza lo puedo decir. Pero vamos, el guardia civil no estaba en su mejor momento. Luego querían, pues todo esto grande, Julián Lago, todo eso, que yo hubiera ido al juicio para decir quién era. Porque le querían hacer un reportaje. Y yo dije, ¿Verdad? pues no le hundí en la vida a este Bueno, pobre, bueno, se le sacan y no fui. Ya digo que va a dar para mucho, por eso vamos a hacer una segunda parte con Rosa y ahí es donde vendrá la súper sorpresa que nos tiene preparada y no es coña. Bueno, Rosa, hemos viajado un poquito por los 70, ya nos hemos acercado ahí, bueno, en los 80 ya nos hemos metido directamente con el ¿Con el golpe golpe? de Estado, pero es que tú te mueves también en la crónica, como decía Emilio Romero, cultural, pero también entras a conocer o a contar cómo se vivía la jet set marbellí también. Claro, porque yo ya en el año 87 estaba harta de políticos. La Ujú. verdad es que ya, vamos, me aburrían que me mataban, ¿no? Porque Era tan intensa, perdóname, Sí. la La vida en el Congreso la era... vida política, ¿verdad? Pero es que estábamos las 24 horas casi en el Congreso, es que yo no tenía vida, o sea, es que no tenía vida, yo no podía ir ni siquiera a comer con mis padres. Estábamos todo el día allí porque la verdad es que era muy dura, ¿eh? Ujú. ¿Y lo off the Entonces- record? ¿Algún titular de off the record que No, me porque quieras si era off contar? the record... Bueno, no pero te- ya, no sé, ya ha pasado Pues mira, mucho. off the record era, estaban en el bar Felipe González y Alfonso Guerra sentados en una mesa, ¿no? Entonces teníamos, o sea, los periodistas entrábamos en el bar que ellos tenían, ahora ya no, ahora son bares diferentes. Ujú. Y me siento con ellos y de pronto veo que Fraga se coge un tazón de café y les digo, este viene para acá. Chan, Y chan, dice Alfonso, chan, chan. no. Digo, Sí. sí. Y venía Por comiéndose, consiguiente, va a venir para acá. no ¿Qué sé qué, diría venía Felipe González? comiéndose y llega y se sienta. Buenas tardes. Y se quedaron muertos los otros dos. No sabían qué hacer ni qué decir. Pero es que es lo que te digo, esa relación en lo personal, luego le nombraron jefe de la oposición, Felipe González, eso no hay que Ujú. olvidarlo, lo debían Sí. de recordar ahora los del PP. Luego tenían buena relación, o sea, Ujú. podían, podían haberlo ¿Y hecho. por qué se sentó en la mesa? ¿Por ellos o por ti? Porque tú Pues yo habías creo tenido que- ya trato con él, Sí, ¿no? hombre, claro, yo Digamos, le conocía, yo hacía muchísimo. yo tenía que ir haciendo información política en yo seguía a Adolfo Suárez y a Fraga y en algunos mítines a Felipe, pero Ujú. principalmente a los dos. Por eso me montaba yo en el Falcon con Adolfo. Claro, Ya ves. claro. Pero es que había muy buenas, se respetaban mucho. Ujú. O sea, se respetaban, pero es verdad que se respetaban porque se admiraban, aunque no pensaran igual y no tenían nada que ver los unos con los otros. Es que parece que me estás contando algo, Que de no, verdad, no. de otra dimensión. Pues total. Es Viéndolo de increíble. ahora, No, sobre todo digo, sabiendo de dónde venían estos políticos que como tal no existían, porque en el régimen, es decir, en la dictadura, no había políticos, había personas al mando y todas, digamos, que estaban ahí porque alguien les había puesto ahí. claro, Nadie pero les había Fraga, por ejemplo, votado, venía del etcétera. régimen. Claro. Ha sido
sido ministro, y además ministro de ¿Cuánto Información y más, no? Turismo. De Información y Turismo, los otros habían sufrido las embestidas de Fraga, ¿no? Pero pasó igual que con el resto. Mira, si yo te digo a ti que, bueno, se puede decir, ¿no? Ujú, Adolfo Suárez, el final suyo fue muy triste porque tenía Alzheimer, ¿no? ujú. ¿A que no sabes quién iba a visitarle? Todas las semanas. Todas las Todas las semanas. semanas. Alguien que no Alfonso, tenía nada que ver con él. Alfonso Guerra y Carrillo. Alfonso Guerra y Y Carrillo. Carrillo. Ujú. ¿Y Manuel Iban a Fraga? verle. No, no, Bueno, no, no, perdón, Manuel Manuel Fraga Fraga. ya había No, muerto. Manuel Fraga. Sí. No, murió mucho después. No, Ujú, no, no. Pero iban a verle. Y entonces le contaban cosas del Congreso que Adolfo no procesaba porque tenía ujú, Alzheimer. Pero ellos iban, le contaban cosas como si les estuvieran escuchando y como si les estuviera entendiendo, ¿no? ujú, Y a mí me parecía que aquello era lo que a mí me gustaría que pasara, ¿no? ujú. Que independientemente de la ideología que cada uno pueda tener, que se entiendan y que hay momentos para la humanidad y que hay momentos para eso, para estar con una persona enferma, pero que ha sido presidente del gobierno, ¿no? Y eso ocurría. Ujú. Es la polis, además, ¿no? Se supone que miran para y por el pueblo y no que ahora parece que es No, ahora es un odio el que se eso, tienen. ¿no? Como un ejercicio de narcisismo todo el Sí. rato también, del tú más, de la polarización y todo esto. Otra Rosa, anécdota que me preguntabas antes, sí, cómo por me paso yo favor. a la prensa del corazón, y era porque Ujú, estaba aburrida ya de tanta política. Y porque un día ya salía yo del Congreso y iba Carlos Solchaga con Nicolás Redondo por el Salón de los Pasos Perdidos, que es lo que da la vuelta al hemiciclo, y me dice Nicolás Redondo: Rosa, no te vayas, que te tengo que contar una cosa. Claro, la relación era tan fluida que te contaban la historia, lo que iba a pasar, y digo: no, no, que me voy, que ya no vuelvo. Y me dice: bueno, pero vienes luego. Digo: que no, que ya no vuelvo. no Y me vuelvo dice: aquí. ¿por qué? Digo: que he soñado contigo y que ella es lo último que me puede pasar, Nicolás, soñar contigo, que dejo esto, que ya me paso a otro tipo A de ese punto, periodismo. ¿no? Y un día el hijo, pasados los años, me dice el hijo: oye, mi padre tiene un trauma contigo. Digo: ¿conmigo? ¿Por qué? Ya me se me había olvidado. Dice: Ujú. pues porque le dijiste que habías dejado el periodismo político por él. De verdad, Digo: se quedó con esa no, idea. digo, de verdad es que le mando un cariño, que voy a verle, que no, lo que pasa es que yo estaba harta de política y lo que quería Hostia, era qué buena. dedicarme a otra Ya, cosa. ya, él entendió su versión, ¿vale? Él, Rosa claro, Díaz él, Castillo lo deja por mí. Qué exacto. fuerte, qué fuerte. Oye, antes de saltar a lo de la Jet Set, que ahí, de verdad, pues, también hay mucho que contar. Em, Claro, en esos años, como ahora, ¿no? Que fagocitamos todo lo que está pasando y todo nos pasa muy rápido y todo esto, en esos años supongo que no erais conscientes de que erais testigos de la historia, ¿no? No, Ni ellos no, tampoco, no. ¿no? No, porque mira, primero el periodismo era diferente. Todos remábamos en la misma dirección, quiero decirte. Nosotros que queríamos que hubiera una democracia asentada, y aunque, por ejemplo, a Adolfo Suárez se le criticó y se le machacó, pero luego había la relación personal. Pero los periodistas, también entre nosotros, había nuestras diferencias. Vamos, que íbamos a hacer una campaña electoral y los del país es que se iban a otro lugar totalmente diferente para que nadie pudiera copiarles una coma de lo que estaban Anda, escribiendo. Sí, sí, sí. anda. Pero me parece bien, Es quiero decir, que decirte. ponían bracito, ¿no? Así No, no como los sé, niños, digo, con los niños sí, para que no les copien, ponían eso, pues bracito. así, casi, casi así, ¿no? Pero luego nos íbamos a cenar, Ujú. ¿sabes? Pero claro, cada periódico intentábamos dar lo que nosotros sabíamos para que no lo copiara el otro, Es ¿no? decir, el mundo exclusiva y primicia, eso estaba muy asentado, Muy ¿no? El asentado. scoop. Pero tratando de que no te lo quitaran, Ujú, ¿no? Ahora no. Bueno, ahora primero porque lo tenemos en las redes todo. Se ujú, suelta todo y se vomita todo, lo bueno, lo malo y lo regular, ¿no? ujú. Pero hacíamos unas comidas fantásticas y Sí, hacíamos ¿no? unas comidas, unas queimadas, que a mí de vez en cuando me sacan en Twitter la foto, porque Fraga organizaba unas queimadas. Claro, Entonces, como buen gallego. claro, Ujú. y en un sitio en la calle Fuencarral de Madrid, ¿no? Y siempre nos poníamos a Pilar Cernuda a un lado y a mí a otro, y él en el centro para enseñarnos a hacer la queimada. Yo no he hecho ni un huevo frito en mi vida. Y entonces, a ver, esto hay que echar esto y esto. Y me decía: ¿usted lo ha aprendido ya? Digo: yo no. Si es que yo no voy a hacer quemadas nunca más. Me Entonces se gusta que... tronchaba de risa. Sí. Bueno, por eso, por no hacer más, digamos, spoiler de esto. No, no spoiler, sino hagamos spoiler. Al contrario, de lo de la Jet Set. Digo, ahí te toca vivir
esa historia también, nunca mejor dicho, que fue un hit también en nuestra historia reciente. Todo Bueno, lo que se claro. juntaba ahí en Marbella, llamado Jet, por Claro, es eso, que porque mira, llegaban los Emilio Romero aviones. era un genio. Ujú. Políticamente se le puede criticar todo lo que quieran, ¿no? Porque pertenecía al régimen, pero era un genio. Entonces dijo, a ver, la gente a Marbella empiezan a venir los actores de cine americanos, Mel Ferrer, Audrey Hepburn, Sí, todo. sí, sí. La creme de la creme. Ahí tiene que ir una persona. A Benidorm, ¿quién van? Pues los actores españoles y tal. Pues otra persona, otro, para contar qué es lo que pasa en verano. Era un periódico muy popular, eso es cierto, Ujú. salía por la tarde, muy popular. Y a mí me mandó con Julián Navarro, que siempre íbamos las dos de la mano, y nos manda a Marbella. Y claro, conocimos, yo creo que a todos los grandes actores, ¿no? Desde Elizabeth Taylor, a todos. Y solo íbamos nosotros, de periódico, de medios de comunicación solo íbamos nosotros, porque claro, le salía muy caro a cualquier periódico, pero como era un periódico de sindicatos verticales, pues allí vivíamos. Y luego porque no pagábamos nada. Yo cuando me decían, estábamos desayunando en el Marbella Club, que es lo más lujoso que hay, y me decían, oye, ¿por qué no nos vamos a Puerto Banús? Y dije, que es muy caro. Quita, quita. Y dice, pero es muy caro. ¿Y estáis aquí? Sí, pero que aquí no pagamos, porque el camarero es de UGT y no nos cobra. Toma ya. Y les llevé invité una vez a que se vinieran conmigo para que conocieran Marbella, a Chiqui Venegas, a Maturana, que era del PSOE, a Urralburu, todos socialistas, y les invité a que se vinieran. Y entonces les llevé una cena a casa de Pitita Ridruejo. Pitita Ridruejo era, bueno, una casa de esas espectaculares. Y esto, nada más llegar, uno de ellos dice, oye, pues aquí podríamos hacer 3.000 casas sociales tranquilamente. Toma ya, qué visión de A la especulador. pobre Pitita, los ojos le salían de las órbitas. ¿Me has traído y quieren apoderarse de mi casa? Digo que no, mujer, que te están gastando una broma. Bueno, bueno, Pero bueno. sí, hacíamos Eso sí cosas. que fue un spoiler de lo que vino después con Gil y todo esto, Bueno, ¿no? es que aquello ya fue. Bueno, bueno. Bueno, Y pues, fue quizá el final de una etapa que en aquella época no volvió y tardó mucho en volver, ¿no? ujú. Sí, pero que se contaba mucho de lo que estaba pasando en España, ¿no? Que había una El apertura. resurgir, la Ujú, apertura, o ujú. sea, ponernos el bikini hubiera sido unos años antes una cosa, o las minifaldas, o sea, es que yo pertenezco a una generación que rompimos todas las barreras. Mira, me acuerdo ahora mismo de cuando hace unos meses, nada, grabé un papelito pequeño en una serie que está produciendo ahora A3 Media, basada en el mundo de la Jet Set, y te dije, Rosa, que no sabes a quién tengo al lado haciendo pues eso, a qué personaje tengo al lado. Una tal Rosa Villacastín y dice, a ver cómo va. Y dice, ¿qué va, hombre? Yo tenía la falda mucho más corta. Me encantó ese comentario. Sí, Era sí, como, porque pero bueno. llevaba, pero absolutamente escandalosas, ¿eh? Sí, O sea, sí, sí. pasamos de ir, bueno, te digo como monjas, además yo nunca he ido a colegio de monjas, pero claro, normalitas, a de Ujú. pronto recortar, y además con botas de esas así, casi de plástico, bueno, era la bomba. Y como referentes, ¿a quién tenías en esa época? Pues, por ejemplo, mucho tendría que haber, ¿no? De todos esos famosos que Hombre, pasaban por aquí, mira, ¿no? yo tenía a José María García en Ujú. el despacho de al lado, que no sabes lo que era José María García en aquella época trabajando, o sea, Me los habla del diario Pueblo, del todavía, diario ¿no? Pueblo Vale. todavía. Ujú. Bueno, me refiero a eso Sí, porque sí, te dice, sí. como mujeres, Pilar Narvión fue la primera directora adjunta de un medio comunitario mujer, porque había Ujú. sido corresponsal con Josefina Carabias y todo, ese grupito de mujeres pues casi de la posguerra, ¿no? Bueno, Pilar nos llamaba sus niñas, o sea, éramos sus niñas, no éramos periodistas, ni Rosa, ni Julia, Ujú. éramos sus niñas. Y era una mujer fantástica porque ella no se había casado, no tenía hijos, no nada. No te digo que era monja, pero casi. Y un día le digo, ¿tú por qué nunca te has casado ni has tenido novios y tal? Dice, porque no me gustaban los hombres tanto como a vosotras. Que estabais ahí, ¿no? En la calle y sabíais lo que había. Yo te preguntaba lo de la referencia también. Está muy bien que me hayas dicho esto. Digo, porque hablan mucho de eso, ¿no? De cómo tú, digamos, coges tu libertad y la utilizas incluso en la vestimenta, ¿no? Sí, pero no solo eso. Yo creo y además se lo aconsejo, 6 chicas que nos están escuchando. Lo que te da la libertad y la independencia es el tema económico. Ujú. O sea, yo a los 17 años ya le dije a mi padre que yo quería ganar mi dinero.
¿no? ¿Y es cierto que te fuiste de casa tan pronto No, por me eso mismo? echaron. ¿Te echaron? A mí Vale, me han no lo echado. quería decir así, No, pero sí, bueno. pero me echaron 2 veces. Una porque mi madre me encontró la píldora anticonceptiva, estaba yo desayunando, me encontró la píldora anticonceptiva y me preguntó, ¿eso qué es? ¿Qué pastillas tomas? Digo, y en un segundo, piensas y digo, si la miento me va a descubrir. Y la digo, bueno, esta es la píldora anticonceptiva. Da un salto en la cocina, sale zumbando a la habitación, coge una maleta, mete todo lo que pudo mío, me la puso en la puerta de casa y me dijo, y ahora te vas. Porque mi madre debió pensar, tampoco es que fuera muy descaminada. Ujú. Sí, Vamos a ver. si toma la píldora anticonceptiva será porque hace algo, ¿no? No puede estar Ujú. en mi casa. Y me fui a casa de una amiga que estaba casada con un italiano y que allí íbamos todas las que nos iban echando de casa porque nos echaban con Como frecuencia. el hogar de, Y llegué y de me las de la acuerdo que le píldora. digo a la chica que tenía de los niños, digo, oye, que te dejo la maleta esta, guárdamela, pero que luego ya vengo a dormir, díselo a María. Y ya estuve allí no sé cuánto, hasta que mi hermana le contó un cuento a mi madre de no sé qué, de los ovarios, de que yo tenía, no Hay que, sé qué. había que regular la regla y estas cosas, ¿no? Bien, no Sí, fue sí, por eso, sí, se sí, sí. confirma, ¿no? Vale. Sí, sí. Pero, ¿has visto? Eso hasta hace 2 días se veía incluso como algo de, si toma la píldora es un antes y un después, ¿no? Es como, bala, ya es porque, en fin, que ya se te ha ido la olla, ¿no? Y Oye, que sin no se nos iba embargo, la olla, que eh, lo pasábamos muy bien. claro, claro, pero por eso digo que eso visto Pero eso ha 40 pasado, años antes, fíjate, hostia, ayer estuve qué leyendo atrevimiento, El ¿no? País, ¿no? Y era sobre el tema de la menopausia. Ujú. Pero es que yo he tomado el primer sofoco que tuve, que además tú estabas delante, aunque no te enterases, que estábamos haciendo el programa y de pronto yo creí que me estaba quemando viva y yo miraba a Ana Rosa y Ana Rosa no hacía ni caso y yo que me estaba quemando, ¿no? Que aquello es espantoso. Sí, porque Entonces cuando justo... termino, claro, entonces cuando termino el programa me voy corriendo y llamo a la ginecóloga. Digo, oye, me ha pasado una cosa rarísima y tal. Es que tienes que tomarte la terapia hormonal sustitutiva. ¿Y eso qué es? Vente mañana que te voy a hacer análisis, porque eso sí, hay que hacerse análisis. Yo estuve 10 años tomando la terapia hormonal sustitutiva que deben de tomar las mujeres para no tener ni un sofoco, ni la piel se les deteriora, ni otras cosas que pasan, ¿no? Y Ujú. ayer lo daban como algo excepcional y le escribí a la que lo hacía y le dije, oye, hace casi 20 años que yo ya escribí un libro sobre esto, no lo habéis inventado vosotras. Con referencias Que además la, de que la mujeres menopausia que es estaban, un ¿no? trance, pero que hay pastillas para tomarla que te impiden que tengas sofocos y que la piel se seca con los años, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decirte, y parecía que lo acababan de descubrir todas. Mm. Y no solo ese, ¿no? Porque yo creo que son 9 libros los que has escrito Sí. y, y hay que echar la mirada atrás en tus libros porque esto que estamos contando de la transición a la democracia está en uno de tus libros. Los divorcios de oro de la democracia, que también Eh, hubo. bueno. Después lo de que hay vida Hay vida después después de los de los 50. Si a 50. los 60 no te duele nada, estás muerto. Eso, bueno, que por favor, esos títulos, esos sí que son Y verdaderos luego, titulares. Querido imbécil, que Ujú. va entre esos dos, el título me lo dio Arturo Pérez Reverte. Le pega todo, querido imbécil, sí. Y claro, era muy crítico con los hombres. Tuvo menos éxito porque los otros fueron bestsellers. Ujú. Pero ese tuvo un poquito menos, yo creo que porque los otros se acercaban los hombres en la feria del libro y decían para mi madre, para mi mujer. Pero este no se atrevían a decirlo. Pero es un libro muy interesante porque fueron todos los cambios que hubo en esa época ya de los hombres. Por ejemplo, con el tema de la paternidad. mm, mi padre nunca ha ido a un colegio a preguntar por mis notas, todo eso se Por encargaba mi ejemplo, madre, eso ¿no? es. Y montones de cosas de esas que ya empezaban a despuntar ellos, ¿sabes? Que ya, Ujú, ahora ya es una cosa más normalizada, pero en aquella época no. Y qué entonces bueno. es uno de los Por eso libros. digo que has reflexionado sobre Temas todas las muy, cosas muy que le han pasado a sociales. nuestros padres y a nosotros, ¿no? Y que han ido por delante durante varios años. Vamos a hablar también de cómo tú te estructuras, porque conociéndola un poquito, Rosa Villacastín es una tía súper organizada, no solo en su faceta
anárquica como periodista, porque ha estado en todas las guerras, también hablaremos de esto, sino como escritora, porque decía que era la única manera de encontrar tiempo, era eso, teniendo una buena organización. Lo vamos a dejar en alto porque hay una segunda parte con Rosa y ahí estará la sorpresa, ¿vale? Así que ha sido un enorme placer, pero a medias. ¿Por qué? Porque el placer entero va a venir con la segunda parte. Gracias, Rosa. A ti. Un lujo. Y digo así en alto, en alto, en alto. Ya sabéis, estamos en La Zapatería Estudio, en todas las plataformas, en YouTube con este vídeo podcast. Yo soy Miguel Rabaneda y a los mandos técnicos está Jandro Legido, que con todo el cariño nos pone esta banda sonora, que como no, es de Legi. Seguidnos.